Santo. Pone tu mano en tu corazón, decile: Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice: sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar comienza a decirle: Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Oh, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Amén. Aleluya. Creados en Dios para buenas obras. Aleluya. Tome su lugar, tome su asiento, por favor. Gracias, es un tiempo hermoso, especial el que estamos viviendo. Y como decía, aunque globalmente la sociedad, el mundo, las naciones, hay como una convulsión, no solamente post-pandémica, sino con hechos y acontecimientos que están sacudiendo a la sociedad y al mundo globalmente. Pero conmemorar y traer al presente aquella semana que el Señor transitó y donde de pronto en el comienzo de la semana accede como el Rey de Gloria que es recibido, y en la mitad de esa semana se produce un cambio drástico y es entregado. Y no solamente tomó lugar la traición, sino que luego los mismos que lo recibieron cantando cánticos de alabanza y reconocimiento son los mismos que luego piden que se libere a Barrabás, el ladrón y asesino, y se crucifique al Cristo. Y ahí el Señor, en esa semana, en el último día, tiene esto que vamos a tener ahora nosotros, lo que representa esta mesa. Él se sienta junto a sus 12 discípulos y come la mesa del Señor. A través de los relatos bíblicos y la revelación que podemos tener hoy en día, nosotros podemos observar que en ese tiempo y espacio Jesús es crucificado, pero ya desde antes de la fundación del mundo había sido proyectado que iba a ser así, que el Hijo de Dios, el justo Hijo de Dios, iba a pagar por los injustos. Y hoy se conmemora y recordamos lo que es toda esta semana para aquellas religiones judeos cristianas, recordar y conmemorar aquella Santa Cena y lo que se llama la Semana Santa, donde el Señor tiene ese ingreso, ese acceso a Jerusalén y su crucifixión. En este año estamos celebrando juntamente todo el cristianismo, la Semana Santa, en la misma fecha que el judaísmo celebra la Pascua judía, o sea, el día que Dios los rescata y los saca de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y los lleva a través del desierto hacia la tierra prometida. Todo eso es una figura. Aún el peregrinar en el desierto es una figura. Y el ingreso a la tierra prometida es toda una figura de nuestro andar y nuestro peregrinar en fe bajo el nuevo pacto. Porque solamente a través de Dios y por el poder de Dios, Israel podía salir del dominio, gobierno, vergüenza y sometimiento de la esclavitud de Faraón.
porque en el libro de Josué Dios lo declara y lo dice proféticamente: hoy he quitado el oprobio. Esa palabra oprobio tiene que ver con una marca, como con un sello de vergüenza, de generación en generación, una transmisión de una carga y un peso como que llevan sobre sí. Esa vergüenza no solamente de haber sido esclavos, sino que esa esclavitud produjo un sometimiento y una vergüenza extrema. Y Dios les declara: hoy he quitado de sus hombros la vergüenza, el oprobio de la esclavitud. Eso es la figura. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y a través del sacrificio de Cristo Jesús somos libres. Y toda la vergüenza o todo el dominio de Faraón, de Satanás, y toda la vergüenza que conlleva el pecado, hoy eso ha sido quitado de nosotros, borrada nuestra culpa, y somos hijos de Dios. Así que nosotros podemos disfrutar y sentarnos en la mesa no con un derecho adquirido por esfuerzo humano, no con un derecho que yo lo logré a través de un propio logro personal, un mérito mío. El acceso o el poder sentarme a esta mesa ha sido la gracia de Dios, la misericordia y la bondad de su amor, que me ha perdonado y me ha hecho un hijo de Dios. Por eso esto nunca es negociable, el poder sentarnos a la mesa del Señor Jesús. Quiero introducirme a la palabra que quiero hablarles hoy y recordar. Hoy miraba un relato que puso mi nuera y eso me comenzó a trabajar. En el Evangelio de Juan capítulo 12, cómo el Señor accede a esa semana, nos relata Juan del versículo 1 en adelante. Voy a leer casi todo el capítulo y dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Betania es una ciudad que está antes del acceso a Jerusalén. Es como una ciudad que está ahí a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor utilizaba la ciudad de Betania y la familia de Lázaro como ese lugar donde él podía reposar y ser ministrado. Por eso también Betania es una figura de cómo nosotros debemos ministrar y que Dios sienta que en esa administración Él puede posar o reposar. Y hace un hincapié en Lázaro y en la resurrección que tomó lugar en la vida de Lázaro. Pero es interesante que la resurrección de Lázaro no está contemplada con la resurrección del Cristo. No es que el Cristo es igual a la resurrección de Lázaro. Y la resurrección del Cristo, por eso Él es el primogénito y el primero de la nueva creación. Si no, sería el segundo. El primero fue Lázaro y el segundo es Cristo. No, Cristo es el primogénito, el primero en rango, el primero en número, el primero en orden, el primero en resucitar y mostrarnos esta nueva generación, esta nueva raza, esta nueva naturaleza. Pero esa resurrección de Lázaro había impactado en la sociedad de aquel tiempo. Y ustedes tienen que ver que así como uno puede identificar en nuestra República Argentina de pronto un feriado largo que presenta para la sociedad argentina lo que llamamos Semana Santa. Si nosotros revisáramos los lugares turísticos donde, no sé, Córdoba, San Luis, Mar del Plata, cualquier lugar estarían con una asistencia plena en las hotelerías y en los lugares por causa de la Semana Santa.
los valores y todo comienza a convulsionarse. Los accesos de la ciudad se colapsan. En el día de ayer hubo colapsos en muchos lugares, más allá de que ya está muy delicado el tránsito en nuestra nación. Pero podemos ver que colapsa. ¿Por qué hago este comentario? Porque estos días que toman lugar, la ciudad de Jerusalén estaba en un estado festivo, porque todo hebreo subía de diferentes regiones a celebrar la Pascua. Y también las capacidades, la hotelería, las familias, todo se maxificaba, se multiplicaba en gran manera la asistencia a esa ciudad. Así que todo acontecimiento era algo de mucha convulsión, porque había gente de todos lugares viniendo a celebrar a Jerusalén, y Jerusalén, toda la ciudad estaba en ese estado festivo. Y en ese momento, todos ellos tenían este impacto de Lázaro. El versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena, siguiendo el relato de que Jesús está en Betania. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, marca la medida y el tamaño de lo que ella dio, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí hay mucha revelación contenida en este relato y yo no puedo profundizar ni detenerme en cada hecho, pero es tremendo como una adoración lo llena todo. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Aquí en la casa hay una gracia circulando, y cuando tú te conectas a esa gracia, hay una gracia que de ti fluye, pero también se recibe. Y es como el Señor dijo, corren los ríos y salpican vida. Y mientras usted se está sentado o participando o adorando, toma lugar el Espíritu del Señor y toma lugar en cada vida. Aquí nos relata y nos dice que ella quiebra ese perfume, llena toda la atmósfera de ese lugar, ungió los pies de Jesús y los secaba, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí él marca el valor que tenía la ofrenda que estaba haciendo la mujer. Y usted tiene que ver aquí un principio que proviene desde Caín y Abel. Y esta es la cultura, que cuando usted opera desde una función del Espíritu, en una acción espiritual, siempre se va a levantar el terrenal, el carnal, bloqueando o criticando o hablando lo que estás haciendo y lo que está funcionando en los sentidos del Espíritu. Porque el hombre terrenal dice que no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Entonces, siempre que usted opere y actúe, ejecute o hable alineado a las cosas del Espíritu, siempre va a salir una voz carnal que no solamente va a criticar, va a querer bloquear tu accionar. Y aquí nosotros vemos este principio que es el mismo, como decía, en Caín, y que siempre tiene lugar. Por eso, nosotros tenemos que comprender las cosas que son desde el Espíritu a la luz de la revelación. Podemos seguir más adelante, y cuando él dice, ¿por qué esto no fue vendido? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y lo que producía eso se lo dábamos a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, porque siempre la mente terrenal va a tener una idea almática, pero no es eso genuino. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa de las ofrendas, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El versículo 9
nos narra como que sigue con otra parte del relato. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, o sea, el quinto, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Este es el principio de recibir al enviado. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asnas. Estas cosas no las entendieron ni aun sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El versículo 20, como antes, nos narra otro acontecimiento. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego sigue hablando, el Señor dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto nací. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. Jesús no necesitaba la voz, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis o no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe
¿A dónde va? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ello. Nosotros podemos ver todas estas cosas que acontecen y como narraba yo, cómo estaba toda la ciudad y personas de diferentes regiones habían subido a Jerusalén. Y que muchas veces la comprensión o de querer dar lugar a los pensamientos no se pueden registrar o combinar los acontecimientos. Y el Señor le piden ver unos griegos y los discípulos dicen, hay unos griegos que te quieren ver. Y Jesús sale hablando de que llegó la hora de glorificar al Hijo de Dios y que el Hijo de Dios glorifique al Padre y que ahora era esa hora. Y luego dice, de cierto es necesario que el grano de trigo caiga en tierra. Luego vemos el relato donde algunos fariseos o judíos de aquel tiempo le preguntan, dice, pero lo que nosotros entendemos es que el Cristo va a reinar para siempre, y como tú dices que mueres y que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres ese Mesías, no se nos combina esto con lo otro. Y Jesús le habla de que entre tanto está la luz, sigan la luz. Parece que no le responde a la pregunta o no le responde el Señor al cuestionamiento que ellos estaban haciendo o la controversia que había con respecto a las Escrituras. Pero Jesús les está respondiendo y les está respondiendo de una manera práctica y sencilla. Le dice, entre tanto que está la luz, sigan la luz o manéjense por la luz o funcionen en esa luz. Entre tanto que está la luz con vosotros. Porque ella sabía que, luego ahí dice, se ocultó, se separó y luego tuvo la Santa Cena solo con sus discípulos, luego fue llevado preso, encarcelado y crucificado y resucitado al tercer día. Pero ¿qué sucede? Ahí le va dando directrices y le va dando unos puntos. ¿Y cuál es lo que yo quiero marcar? Yo estaba meditando sobre este relato, sobre lo que los los griegos querían ver y sobre los religiosos que recordaban los relatos del Antiguo Testamento pero sin revelación y sin luz. Y entonces le consultan al Señor con respecto a eso. Y yo recordaba de que las personas que tienen problemas de visión, aquellos que tienen problemas en la vista, hace poco yo veía una mujer como tomada del hombro de su hijo, iba cruzando la calle y el nene le iba hablando y la mujer iba accionando a todo lo que el nene le decía. Yo podía ver el labio del chico hablando, pero el nene caminaba de una manera como si no estaría llevando a alguien ciego de la mano. Y el ciego tenía la mano sobre el hombro y él iba diciendo. Y en una veo que él habla y la mamá levanta el pie para el cordón. Y de pronto le dice, vamos a girar, y la señora gira. Y aunque ella sentía los movimientos de su hijo. Entonces, es interesante que el que no ve sigue todo lo que le está hablando el que ve en lo terrenal. Por eso Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede ser guiado y no puede guiar un ciego a otro. Necesitamos a alguien que vea. Por eso el Señor le dice, entre tanto que está la luz, seguí la luz. Por lo menos si vos no estás viendo, seguí lo primario, lo más natural de que el otro, que vos todavía tenés algunos conflictos y algunas cosas no se te combinan, seguí al que está teniendo la revelación o la luz. Y nosotros tenemos que tener bien claro esto. ¿Por qué nosotros queremos decidir y elegir el camino cuando no somos los que estamos viendo o comprendiendo o teniendo el entendimiento hacia dónde o cómo tenemos que dirigirnos? En el versículo de Juan, el versículo 35 dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. O diciendo, metete en esta luz, permití que sea la luz la que te guíe. Y si de pronto no está entendiendo, por lo menos seguí, porque la luz te lo está diciendo. Como el ciego está siendo guiado por aquel. El ciego no dice, bueno, agarro a la derecha o a la izquierda. El ciego no dice, acá está el pozo o no. Se lo está diciendo el que ve. El que anda en luz es el que aconseja. Entonces tenemos que ver que no, una persona que no ve no puede andar en su propia
limitada luz, o en su poca luz, o en su oscuridad. Por eso dice, mientras están en tiniebla, no van a ver, no van a comprender. Entonces necesitamos la luz. Y la Escritura no dice, yo no lo leí, pero luego Él dice, yo soy la luz del mundo. El versículo 45 dice, el que me ve, ve al que me envió. El 46 dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es permitir que la luz tome lugar. No te pierdas la oportunidad de permitir que sea la luz la que te gobierne, te dirija y la que te esté diciendo o sugiriendo las cosas. La luz de Dios, la luz de la palabra. Los griegos se acercaron porque querían ver a Jesús. ¿Qué iban a ver los griegos? Con los ojos físicos podían ver una persona, no sé, de 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m. ¿Qué verían? A un hombre físicamente, a Jesús el terrenal. Si la tradición es cierto, tal vez con barba. Y veían a un hombre con barba, con vestimenta sacerdotal. ¿Qué iban a ver los griegos? Queremos ver a Jesús. Por eso Jesús le dice, miren, lo que van a ver ahora, el Hijo va a ser glorificado. Esperen un poco, porque es necesario que el grano muera en la tierra, porque lo que va a salir es el fruto y ustedes van a ver los frutos. Así que lo que ven ahora no sirve de nada. Lo que ustedes tienen que ver es lo que viene posterior a esto. Por eso Él nunca se le mostró a los griegos, porque los griegos querían ver desde la razón. Entonces, la pregunta sería, o que la pregunta que nosotros podríamos hacer es, porque griego tiene que ver, Grecia ya estaba con esas filosofías y era todo muy desde la razón. La pregunta sería, ¿qué pueden ver los terrenales? ¿Hasta qué punto un terrenal va a ver? ¿Hasta qué punto la razón puede ver? Otra pregunta sería, con la razón y los sentidos, ¿hasta qué nivel vas a ver? La respuesta sería, nunca verás al Cristo con los sentidos y la razón. Nunca verás lo glorioso desde los ojos físicos y desde el intelecto humano. Necesitas nacer de nuevo, porque en el Evangelio de Juan, en este mismo Evangelio, en el capítulo 3, Jesús dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para ver. Es imposible ver desde los sentidos y de la razón. Por eso nosotros tenemos que dar lugar a la nueva vida, a la nueva naturaleza. Entonces necesitas nacer de nuevo para ver. Y si no ves, déjate guiar. Deja que el que está viendo te pueda guiar hasta que tu alumbramiento comience a crecer. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 8, dice que quedaron un remanente del pueblo de Israel y que ese remanente le podía dar alumbramiento a nuestros ojos. Aquellos hijos que se habían mantenido en una posición de santidad podían darle alumbramiento al resto que se había contaminado. Eso usted lo puede leer en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 8. En el capítulo de Salmos 34, 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Poner la mirada en Él, pero con los ojos espirituales. El Salmo 13, versículo 3 dice, alumbra mis ojos. No opere desde la razón, no viva desde la razón, no actúe desde la razón. No, pero a mí me parece esto. La razón siempre va a ir en contra de lo espiritual. La razón siempre se va a oponer a lo espiritual. La razón te va a decir, ¿qué estás haciendo hasta ahora en un día feriado sentado en una iglesia? La razón te va a dar una explicación. La razón nunca puede ver al Cristo eterno. Porque aquellos fariseos, aquellos griegos, iban a ver a Jesús el terrenal y a un hombre vestido con vestimentas sacerdotales judías, pero nunca iban a ver al Cristo eterno. Que hoy se te revele el Señor. Los ojos naturales pueden ver pan y una copa, pero cuando te comenzás a conectar al Espíritu y comenzás a saber que necesitas comer el maná y necesitas ser parte del pacto y necesitas sentarte a esta mesa y tener la comunión de los santos,
y tener esa vida de comunión los unos con los otros, esto es glorioso. En el libro de Efesios, le digo otro versículo para que luego lo busque y por causa del tiempo no lo estoy leyendo. Salmo 119, 119, versículo 130, dice: la exposición de tu palabra alumbra. Cuando usted es expuesto a la luz de la palabra, eso le está trayendo iluminación. Eso es lo que hace mi esposa cada domingo. Dice: vamos a abrir las escrituras. Y luego vengo yo y predico la palabra. Estamos abriendo las escrituras. Estamos partiendo el pan. Estamos haciendo que ese pan, ese maná, sea partido para que cada hijo lo coma en la porción necesaria. Mi esposa ayer le estaba dando a mi nieta una bebita con cucharita y le daba porciones. Tal vez el bocado suyo y el mío sería con más contundencia, pero a cada uno se le reparte en la medida que puede recibir. Necesitamos partir el pan en la casa. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo escribe, versículo 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo habla de alumbrando los ojos ¿de qué? Del entendimiento, de la cabeza. Porque usted tiene que saber que ve también con el entendimiento, no con los ojos físicos. Porque los ojos le muestran a la cabeza. Con el entendimiento, con la comprensión. ¿Usted no se dio cuenta que de pronto, para aquellos que practicaron el fútbol, tienen como el ojo afinado y dice, la tocó con la mano, se le fue fuera, porque tienen un ojo ya afinado? Usted pone a una mujer que no jugó y no vio fútbol, no ve nada, no ve ni dónde está la pelota, porque no tiene el ojo afinado. Pero usted va por un shopping y la mujer te dice, ese vestido está barato. Y te dice, ¿dónde hay un vestido? Yo no vi nada. Usted lo único que vio es que al pasear por el shopping había aire acondicionado. Y dice, qué fresquito, qué lindo que está acá. Y dice, ¿dónde viste el vestido? ¿Y cómo sabe que tiene otro precio? ¿Y cómo sabe que el precio es bueno? No, porque tiene afinado el ojo para eso. Bueno, la exposición de la palabra empieza a ver con los sentidos, con el entendimiento. Pero no quiero solamente traer este relato, sino quiero exponer desde el versículo 15 de Efesios capítulo 1, poner este relato con la exposición de los griegos. Los griegos dijeron, queremos ver a Jesús. Mostrarnos a ese Jesús que resucitó un muerto y que la gente habla tanto. Y ponga esto que está hablando el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Ponémelo acá, Evangelio de Juan 12, 20, con el contraste de lo que Pablo ora desde el versículo 15 en adelante. Pablo le escribe a una iglesia y ora para que esa iglesia. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos querían ver a ese Jesús. Ponga este contraste. En Efesios capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no los que me convienen, esto es el amor de santo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, uno de los 7 espíritus de Dios, otro de los 7 espíritus, y de revelación en el conocimiento de Él. Que Pablo ora que tengan sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Cuando se te alumbran los ojos, vas a saber, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. No asistir cada domingo a una iglesia. Esta esperanza es gloriosa cuando los ojos te son iluminados. ¿Y qué hay que hacer si vas a la iglesia? ¿Es cierto que te prohíben esto, que te prohíben otro? Si vos encontrás a Cristo y la luz toma lugar y nacés de nuevo, no hay quien te diga no esto, no lo otro.
Usted comienza a tener la nueva naturaleza y la nueva vida, y los ojos de tu entendimiento comienzan a abrirse y comenzás a saber cuál es la esperanza. Fíjese lo que dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de esta gloria de su herencia en los santos. Esto es muy rico y esto es muy glorioso. Poder ver esto y entender la esperanza gloriosa que tienen los santos hijos de Dios. El versículo siguiente dice, ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza? Y la super extraordinariamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Fíjese que muchas veces el deseo humano parece que no encierra algo mal. Y sí, qué mal está. Querían ver a Jesús. Tampoco no vamos a ser tan castigadores. Muchas veces el deseo humano parece en un sentido que no parece malo, no parece perjudicial. Cuando usted actúa de la razón, dice, ¿qué mal hay en esto? ¿Y por qué estoy haciendo mal? ¿Por qué tanto lío? En un punto puede parecer, pero carece de todo sentido y de toda naturaleza y propósito del Espíritu cuando operamos desde los sentidos y desde lo terrenal. Recuerde la declaración que dije antes. Los griegos, como no nacieron, como no tenían la vista del Espíritu, con los sentidos podían ver a Jesús, el Hijo de María, pero nunca iba a ver al Cristo. Que en esta noche se te comiencen a abrir los ojos espirituales. Sin extenderme tanto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. También el mismo apóstol escribe una carta a la iglesia de Corinto y dice esto: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, si alguien nos predicó y entendimos algo, aún si la carne conoció algo, ya no lo conocemos así. De modo o de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es un versículo para recordarlo de memoria. Esto es para que la revelación se te encarnice en tu vida. Y la encarnación es la revelación de esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva raza, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no actúe. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, el control de los sentidos y por ende los deseos del alma son deshechos cuando usted le da lugar a la vida del Espíritu. Y el alma que quiere gobernar nuestro sentido y nuestro cuerpo es puesta bajo dominio o gobierno del Espíritu. O sea, volvemos al orden del Edén, de cómo Dios creó al hombre, porque Dios va a volver. Nada lo va a cambiar de su propósito. Nos va a llevar de vuelta. La palabra que Jesús usó, paraíso, que nosotros traducida, es la misma palabra o la raíz de la palabra Edén. O sea, cuando usted nace de nuevo, se produce el nacimiento del hombre, volvemos a aquella posición donde Adán y Eva eran gobernados por el Espíritu antes de creer a la mentira del diablo. Por supuesto que tenían los sentidos físicos, pero no eran los sentidos físicos lo que lo dominaban o gobernaban, sino que eran gobernados por el Espíritu. Entonces, cuando tomamos la declaración de Pablo, a nadie conocemos según la vista, según los sentidos, es el orden de volver a aquel principio.
el cuerpo es liberado del uso de esos sentidos y del alma para cumplir los deseos pecaminosos del hombre. Lo digo de vuelta, el cuerpo humano es liberado de su uso para cumplir los deseos pecaminosos del hombre. Porque cuando los sentidos te gobiernan, los deseos, las pasiones toman lugar, el cuerpo lo va a ejecutar. Entonces, cuando usted vuelve al orden del gobierno del Espíritu, tu cuerpo es liberado y se pone a disposición del Espíritu y del Espíritu Santo para que usted y yo, en lugar de mostrarnos nosotros, mostremos y manifestemos la nueva naturaleza y mostremos la gloria de Cristo en y a través de nosotros, viviendo la vida gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que debe tomar lugar. En ese relato de los hechos y acontecimientos es que Jesús estaba queriendo hablar de estas revelaciones. Si no naces, no vas a ver. Y tal vez usted dice, yo me convertí hace mucho. Sí, es cierto que te convertiste hace mucho, pero necesitas cada día nacer y permitirle la revelación de Dios tome lugar en tu vida. Que no sean los sentidos, lo que te parece o lo que te conviene, lo que toma lugar, sino el gobierno total y pleno de los propósitos eternos de Dios para tu vida. En esta noche, cierre sus ojos y así como está, y aún los que me miran y van a tener contacto a través de este video, que también tomes la decisión de nacer de nuevo. Y el Señor le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del Espíritu, necesitas nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver, aunque lo intente. El hombre natural no puede discernir, no puede comprender, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso necesitas conectarte a través del Espíritu. Necesitas funcionar a través del Espíritu de Dios. Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué te está guiando? ¿La desazón? ¿Qué es lo que te está guiando? ¿El deseo de algún logro, de obtener un recurso, un resultado? ¿Qué es lo que te está guiando? ¿La manera de cómo subsistir o vivir? ¿O estás siendo guiado, dirigido y gobernado por el Espíritu del Señor? Esta es la noche para que le des lugar a un nuevo nacimiento en tu vida. El Señor nos dice claramente en las Escrituras, lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que en esta hora, más allá de haber nacido de un cuerpo físico de papá y mamá, hoy el nuevo nacimiento, una vida gloriosa, comience a tomar lugar en ti. Y que nacemos cada momento a esta nueva vida. Señor, oro para que en esta hora nuevos nacimientos tomen lugar y que puedas ver lo que no veías y que puedas comprender y sea iluminado tu entendimiento. Y que así como Pablo declaraba y decía, oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y cuando ese entendimiento empieza a ser alumbrado por el Espíritu, vas a comprender con todos los santos la anchura, la profundidad, la grandeza de esta salvación, de este evangelio glorioso. Porque el evangelio ha sido oculto entre los que no creyeron. Pero necesitamos creer, y cuando crees se te va a revelar la gloria de este evangelio poderoso. Ama, catarama, que el poder de Dios tome lugar ahora. Que el Espíritu de Cristo tome lugar en tu vida. Que la presencia del Señor, que el nuevo nacimiento, que hoy sea una noche marcada en tu vida. Y que ese grano de trigo hoy
gloriosamente nazca en esta tierra, en este corazón, en tu vida, se produzca el nuevo nacimiento, que hoy la muerte y la resurrección de Cristo tome lugar en tu espíritu, en tu interior, y que hoy resucites a una vida gloriosa, a una nueva vida en Cristo.